Estimados estudiantes de la licenciatura en enfermería, es para mí un gusto volverlos a saludar en este nuevo video. Soy la licenciada Guadalupe Suncín. El tema que veremos en este video es el sistema nervioso periférico. Los objetivos: definir el sistema nervioso periférico enumerando las estructuras que lo conforman, describir la conformación del sistema del nervio espinal o raquídeo estableciendo su número por regiones, mencionar los 12 pares de nervios craneales y enumerar los diferentes plexos nerviosos y los principales nervios que se originan de cada uno de ellos. El sistema nervioso periférico está constituido por nervios espinales o raquídeos y nervios craneales. Los nervios craneales que se originan del encéfalo y del tallo encefálico, mientras que los nervios espinales o raquídeos que se originan de médula espinal. Este sistema nervioso periférico, que está constituido por nervios y subganglios, se distribuye a miembros inferiores, miembros superiores, tronco, y la cabeza, el cuello, o sea, todas las partes de nuestro cuerpo. En cuanto a los nervios espinales o raquídeos que se originan de médula espinal, el origen de estos nervios es por la unión de las raíces anteriores y las raíces posteriores. Recordemos que las raíces posteriores son las fibras sensitivas que entran a médula espinal por el surco dorsolateral y que las raíces anteriores o ventrales emergen a través del surco ventrolateral y que son motoras. Ambas fibras o ambas raíces se unen después del ganglio espinal. Este ganglio pertenece a la raíz dorsal. Es el ganglio de la raíz dorsal. Luego del ganglio, a nivel del agujero de conjunción, ambas raíces se unen y forman el nervio espinal o el nervio raquídeo. Luego estos nervios también se dividen en una rama dorsal que va hacia la espalda y una rama ventral que va a miembros superiores e inferiores, que es la que forman plexos, como ya vamos a ver. Estos nervios espinales, acá podemos ver su origen en médula espinal. Recordemos que están protegidos por las vértebras. Acá están las raíces dorsales, las raíces ventrales, el ganglio de la raíz dorsal, y a nivel del agujero intervertebral o de conjunción, a ese nivel se unen las dos raíces formándonos el nervio espinal, que luego se divide en una rama dorsal y una rama ventral. Son cómo se ramifican todos estos nervios espinales o raquídeos en todo nuestro cuerpo, a nivel de miembros superiores, del tronco y miembros inferiores. En la parte superior, los nervios que van a inervar a los miembros superiores se unen entre sí como una serie de redes que son los plexos y nos dan ramas terminales. Las ramas que van o las raíces que se originan de la parte torácica, estos no forman plexos, van directamente esos nervios a inervar el tórax y parte del abdomen. Y en la parte inferior, los nervios espinales también forman otros plexos. Hay unión entre estas raíces nerviosas y al final dan ramas terminales. En cuanto a la cantidad de nervios espinales que se originan de cada región de médula espinal, encontramos que a nivel cervical se originan 8 nervios espinales, a nivel torácico 12, a nivel lumbar 5, a nivel sacro 5 y un coccígeo. En total tenemos 31 pares de nervios espinales o raquídeos que se originan de médula espinal.
acá tenemos esas regiones de médula espinal, los nervios cervicales, los nervios torácicos, los nervios lumbares, el sacro y el coxígeo. De ahí están saliendo esos nervios espinales que a nivel de cervical y braquial forman plexos, ¿verdad? Y también en la parte lumbosacra, en la parte lumbar y sacra. Mientras que los torácicos van directamente sin unirse entre sí y sin formar plexos. Veamos que se forman de estos nervios espinales o raquídeos, de la unión entre ellos. Y tenemos el plexo cervical, que se origina de las raíces de C1 a C4, y los nervios que nos van a dar, o las ramas terminales que se van a originar de este plexo cervical, entre otras son el nervio occipital menor, el auricular magno, el transverso del cuello, los supraclaviculares. Como vemos, son nervios que van a ir a inervar la parte del cuello. Tenemos también el nervio frénico, que es un nervio que se origina del plexo cervical, pero este es más largo porque llega hasta el músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración. En cuanto al plexo braquial, este se origina de las raíces ventrales de C5 a T1. Se unen las raíces entre sí y las ramas terminales que se originan del plexo braquial, entre otras, son el nervio radial, el nervio axilar, el nervio musculocutáneo, el nervio cúbitalo ulnar y el nervio mediano, que están inervando el miembro superior, que es el brazo, el antebrazo y la mano. El plexo lumbar se origina de las raíces anteriores de L1 a L4. Acá tenemos esas raíces nerviosas, se forman los plexos, esa unión entre sí, y dan ramas terminales. Entre algunas de ellas tenemos el nervio femoral lateral cutáneo, el nervio femoral, el nervio obturador, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Estos principalmente están inervando la parte anterior del muslo. Los músculos aductores también en el caso del obturador. El plexo sacro se origina de las raíces de L4 a S2 o S3. Acá está la unión, esos plexos, esa unión de las raíces, y dan nervios terminales. Los nervios que se originan del plexo sacro son el gluteal superior, gluteal inferior, como su nombre lo indica, van a inervar a los músculos de la región glútea. El femoral cutáneo posterior va para la piel de la parte posterior del muslo, y el nervio ciático, que es el nervio más grueso de nuestro organismo, que va a inervar la parte posterior del muslo, la pierna y el pie. Acá podemos ver este nervio, que es el más grueso, el más grande, que se origina del plexo sacro, que emerge a nivel de un músculo, que es el músculo piramidal en la región glútea, y desciende inervando la parte posterior del muslo. Se divide en la fosa popltea a este nivel en una rama peronea y una rama tibial, y estas se distribuyen inervando la pierna tanto en la región anterior como posterior y todo el pie. En cuanto a los nervios craneales, son 12 pares de nervios craneales. Los primeros dos se originan a nivel del encéfalo, que son el olfatorio y el óptico, y los restantes 10 pares craneales se originan del tallo encefálico. Recordemos que el tallo encefálico se divide en el mesencéfalo, en puente y en médula oblonga. Es en este tallo encefálico donde se originan la mayoría de esos nervios craneales. Estos nervios craneales son: el olfatorio, es el número 1, el 2 el óptico, el tercero el oculomotor, el cuarto el troclear, el quinto el trigémino, el sexto el abducente, el séptimo el facial, el octavo el vestíbulo coclear,
el noveno el glosofaringeo, el décimo el vago, el onceavo el accesorio y el doceavo par el hipogloso. Estos pares craneales tienen que emerger a través del cráneo. Si son sensitivos, penetran hacia el cerebro y el tallo encefálico. Si son motores, están saliendo por estos agujeros. Así tenemos que el primer par craneal, el olfatorio, sale o abandona el cráneo o penetra el cráneo a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. El segundo par craneal, el óptico, pasa a través del foramen óptico. El oculomotor, el troclear y el abducen atraviesan la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. El quinto par craneal, que es el trigémino, se divide en tres ramas, que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La rama oftálmica va junto con estos tres pares por la fisura orbitaria superior, la maxilar por el agujero redondo y la mandibular por el agujero oval. En cuanto al facial, el séptimo par, abandona el cráneo por el agujero estilomastoideo. El vestíbulo coclear por el meato auditivo interno. El glosofaringeo, el vago y el accesorio por el agujero rascado posterior o yugular. Y el hipogloso, el doceavo par craneal, atraviesa el canal de su mismo nombre, el canal del hipogloso. En cuanto al nervio óptico, se origina en la capa más interna del ojo, que es la retina. Ese es el nervio óptico, como mencionamos, atraviesa el canal óptico. Luego se forma un quiasma, que es unión de algunas partes del nervio. El quiasma óptico, del quiasma óptico sale un tracto óptico o cintilla óptica, y luego llega a una estructura que es el cuerpo geniculado lateral, para terminar a través de un tracto, unas fibras, son estas fibras que llegan acá, a la parte occipital del cerebro, a ambos lados del surco calcarino. Eso es para que se lleve a cabo la visión. En cuanto al nervio oculomotor, el troclear y el abducente tienen una función similar, tienen la misma función, que es el movimiento de los ojos. Ellos inervan a los músculos extrínsecos del ojo para poder moverlo. El hipogloso inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, también para el movimiento de la lengua al hablar o al... El nervio accesorio inerva al músculo trapecio, el esternocleidomastoideo, para el movimiento del cuerpo. El nervio trigémino, que mencionamos, que tiene tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Este nervio se encarga de llevar la sensibilidad de la cara. Así la rama oftálmica lleva la sensibilidad de esta área representada en color rosado, la rama maxilar lleva la sensibilidad de esta área, y de la mandíbula, la rama mandibular, labios, lengua, dientes inferiores. La sensibilidad de esta área es conducida por la rama mandibular, mientras que el labio superior, muelas, dientes superiores, es conducido por la rama mandibular, y estas llevan la sensibilidad, ¿verdad? Dolor, temperatura, tacto, ese tipo de sensibilidad es conducido por el nervio trigémino. Pero la rama mandibular del trigémino también tiene una función motora, ya que inerva los músculos de la masticación, como son los pterigoideos, el temporal y el macetero, que son músculos encargados de la masticación, y el trigémino estaría inervando estos músculos a través de su rama mandibular. El nervio facial es un nervio que tiene bastantes funciones. Entre ellas vamos a mencionar la inervación de los músculos de la expresión facial o músculos de la mímica. Lleva el gusto de una gran porción de la lengua. También inerva las glándulas lagrimal para que secreten las lágrimas
glándula submandibular y sublingual para secretar la saliva. El nervio glosofaríngeo también tiene algunas funciones parecidas a las del facial. Lleva el gusto de una parte posterior de la lengua. Lleva la sensibilidad de la faringe. En cuanto a la sensibilidad de dolor, pues es llevada por el glosofaríngeo, el dolor de la garganta. Inerva también a la glándula parótida para producir saliva, junto con la submandibular y sublingual que la inerva el facial. Esas serían algunas del glosofaríngeo. El nervio vago, que como su nombre lo indica, es más largo de todos los nervios craneales. Y este nervio va a inervar la laringe, inerva a las estructuras tóraco-abdominales. Va para las estructuras del tórax como pulmones, corazón y también abdominales, ¿verdad? Como los intestinos, glándulas. El vestíbulo coclear es el par craneal encargado de la audición, que tiene dos partes, una parte vestibular que viene de estos canales semicirculares del vestíbulo, que tiene que ver con el equilibrio, y la otra parte coclear que viene de la cóclea, que tiene que ver con la audición. El olfatorio, como su nombre lo indica, tiene la función de llevar el olfato y está formada por fibras olfatorias que atraviesan la lámina cribosa del etmoides, se forma un bulbo olfatorio y luego un tracto olfatorio para llegar a la porción de la corteza encargada de conducir el olfato. Bueno, esta es la bibliografía, la que pueden consultar, y se les pondrá un foro en el aula virtual para consultas, ya sea de la clase del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Gracias por su atención.